Bueno, a mí me quedó muy grabada una vez con los líos en la Quinta de San Vicente. Un periodista le hacía algunas preguntas y Cafiero se enojaba y le decía, no me gorilee, no me gorilee, le decía Cafiero, con esa suerte de simpatía peronista, si se quiere, que tuvo don Antonio. Y me parece que la otra también, que me parece que no la hemos escuchado, es la calificación que él creía que los peronistas son como los gatos. Cuando todo el mundo parece que se están peleando, en realidad se están reproduciendo, ¿no? Como para graficar un poco más de qué trata esta historia del peronismo. Guillermo Clark es historiador, es el director del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, hombre que ustedes conocen, por supuesto, en la pantalla de QM. Hola, Guille, bienvenido al mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen día entonces, o buen mediodía para todos. Y con esta noticia que realmente es triste para la política y para la historia argentina, pero que vos, Martín, la venís llevando como lo haría Cafiero y como le gustaría a don Antonio, así recordando sus momentos más brillantes y humorísticos, que él siempre los supo tener, siendo que le tocó, y no, más que le tocó, eligió estar y no le sacó el hombro en situaciones muy críticas de la Argentina. Es un hombre que estuvo en momentos siempre difíciles. Vos hacías referencia hace un momento al último periodo de la segunda presidencia de Juan Domingo Perón en los años 50, momentos de crisis con la Iglesia Católica, y allí estaba Cafiero, estuvo hasta el último momento de ese gobierno en las áreas económicas y en un momento de reformas económicas también para ese gobierno. Cafiero, por supuesto, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el año 87 asumió la presidencia. Un momento difícil de la Argentina porque asumió la gobernación, quiero decir. Un momento difícil porque ese mismo año salía el presidente Alfonsín al balcón a decir que la casa estaba en orden y un diputado peronista, Antonio Cafiero, lo estaba acompañando. Un hombre que como bien decís, ¿no? Digo, ahí tenemos otra foto de que estuvo acompañando momentos críticos de nuestra historia. Sin duda, sin duda. Antes de eso, en los años 70 y en el periodo tan complejo que fue hasta el año 76, también le tocó estar, y nada menos que en economía, luego del Rodrigazo, a Antonio Cafiero, y bajo la presidencia de Alfonsín, Cafiero tiende un puente entre dos épocas de la historia argentina, entre la época anterior a la última dictadura militar y esta nueva democracia que Cafiero sabe interpretar, al igual que Raúl Alfonsín, de la misma manera, que esa democracia estaba para quedarse, que estaba para ser defendida, y por eso estaba en ese balcón de la Casa Rosada, enfrentando a esa rémora del pasado que eran los Carapintadas junto a Alfonsín, como lo estuvo siempre, porque Cafiero fue un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero a mí me gustaría recordarlo, y sobre todo en estos tiempos, como un gran opositor. Es decir, fue un opositor leal, fue un opositor que entendió que la puja partidaria estaba por debajo de los intereses de la patria. Realmente hoy haría falta un Cafiero, ¿no? Hoy directamente no existe eso en la oposición política en la Argentina, y realmente Cafiero incluso le tocó apechugar las cuestiones más difíciles de la hiperinflación y de la macroeconomía argentina sin salir a pedir la cabeza del presidente Alfonsín en ningún momento. No obstante... Es interesante lo que decís, Guille, porque fue un gobernador peronista bonaerense respaldando, si se quiere, estaba pensando, esa misma secuencia se volvió a dar con Fernando de la Rúa, presidente, y Carlos Rucauf, gobernador. Y la verdad es que las relaciones, obviamente son personalidades completamente distintas, ¿no? Pero en la figura de un gobernador peronista y un presidente radical no hubo esa sintonía que sí encontraban Cafiero y Alfonsín, ¿no? Tal cual. Bueno, por algo, Cafiero y Alfonsín son dos hombres. Alfonsín entró en la historia argentina y creo que en estas horas lo está haciendo Antonio Cafiero. Y los otros dos personajes que vos nombrás, correcto, nuestros hijos desconocerán su nombre, supongo, sí, con el correr del tiempo. No han aportado demasiado para la patria. Cafiero hizo una gobernación que también, al igual que la presidencia de Alfonsín, tuvo tintes de la socialdemocracia que en los años 80 tenía sobre la clase política latinoamericana en general una gran influencia e hizo grandes aportes. En la provincia de Buenos Aires yo creo que fue el gobierno más modernizador que tuvo la provincia de Buenos Aires, una fuerte reforma del Estado, se hizo cargo de problemas que
parecía que la provincia no hacía años que estaba dispuesto a soportarlos, como la inundación. La inundación llegaba y realmente el aporte de la provincia, tanto la gobernación de los propios gobernadores militares, el propio Aguado, más allá de los chistes que se puede hacer con su apellido, sí, claro, o el propio Armendáriz, el noroeste de la provincia de Buenos Aires se lo iba comiendo el agua, y realmente Cafiero se pone, los pobladores de aquellos partidos del noreste bonaerense lo recordarán, con toda la obra de dragado y de salida hacia el mar por canalización, donde la provincia de Buenos Aires realmente le pone... Había una frase que utilizaba la propaganda cafierista que era ya. Ya. Y los problemas eran un ya grande en los carteles y realmente de alguna manera tenía que ver con esto de abordar rápidamente los problemas. Otra cuestión que había sucedido en la provincia de Buenos Aires por la explosión demográfica, que no recordamos ya, era que no había aulas. No había aulas, había turnos reducidos. En el año 87 se había acudido a lo de turnos reducidos en las escuelas primarias. Los chicos iban en muchos distritos, 3 horas por día. Para poder contenerlos de alguna manera, y Cafiero genera todo un plan de modernización de educación que lleva a esas famosas aulas modulares que luego fueron muy criticadas porque sí, claro, era una especie de... Sí, bueno, pero fue una forma de salir de la emergencia. Una solución al Te escucho con atención y pienso que la gestión de Cafiero como gobernador tuvo a su propia esposa como una pieza fundamental de su gestión, ¿no? Ana Goitía ha cumplido un rol fundamental de la gestión Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tal vez nos podamos explayar en un ratito más sobre eso. Estaba pensando también, Guille, que Cafiero es un hombre que no estuvo tan adentro del peronismo cuando era menemista, no estuvo tan adentro del peronismo cuando era dualdista. O sea, en realidad sí, siempre estuvo dentro del peronismo sin importar para dónde iba la cosa. Tuvo una interna con Menem, luego le tocó jugar una pelea política interna con Duhalde. Un hombre que se ha mantenido, ha respetado cuando le ganaron, pero que se ha mantenido bien sobre lo que él creía que eran sus convicciones, pese a quien lideraba el movimiento en ese momento, ¿no? Sin duda, como vos decís, es un cuadro político del peronismo y un cuadro que viene de la política, no de otras corrientes de las que se nutre el peronismo, como puede ser el sindicalismo. En el caso de él, al igual que el caso de los Kirchner, es un hombre que viene puramente de la raza política. Y sí, no nos podemos ir de aquí sin hablar de la pieza fundamental en su vida y en su personalidad y en su trayectoria política, que fue Ana Goitía. Se conocieron militando. Ana Goitía también militaba en la década del 50. Era una joven de la Acción Católica y allí se conocieron en la capital federal militando juntos. Tuvieron 10 hijos, creo que tienen alrededor de 40 nietos en este... Y entre nietos y bisnietos, ¿no? En este momento. Una familia enorme, gigantesca, familia que los que hemos podido conocer, a mí me ha tocado como docente, y lo quiero decir esto, me ha tocado como docente de la escuela pública conocer a los nietos de Cafiero como alumnos. Y lo cual no es poco decir, ¿no? Para quien tiene a cargo eso. Y Ana Goitía, en realidad, quienes pueden recorrer la ciudad de La Plata y la Plaza San Martín, que está frente a la Gobernación, hay una hermosa escultura de 2 manos que se entrelazan, que está dedicada a Ana Goitía y que tiene que ver con su labor, sobre todo con lo que fue el proyecto Olmos, que fue un proyecto de derechos humanos en las cárceles, que Ana Goitía se lo puso también bajo su responsabilidad, junto con la creación de algo que luego tuvo tanta importancia política para otras primeras damas, como fue el Consejo Provincial de la Mujer, aún hoy vigente, creación de doña Ana Goitía, que lamentablemente dejó a su compañero en 1994 cuando falleció. En Olmos, la unidad penitenciaria número 26 es obra, si se quiere, que ha quedado, es una cárcel, pero tiene las particularidades y las características de una unidad penitenciaria como se pensaba en ese momento y como la esposa del gobernador Cafiero entendía que tenían que ser las cárceles. Si alguno pasa por Olmos, aquí en la ciudad de La Plata, y se fija la unidad 26, ahí hay una foto exacta de lo que acaba de decir Guille con esta idea con este programa que lleva adelante conocido como Olmos. Hay muchísimo para hablar de Cafiero. Yo insisto, Guille, es una figura de exactamente la última mitad del siglo pasado, los primeros 10 años de este siglo, fundamental para la política argentina,
para el peronismo ni hablar, y seguramente será muy recordado. Inclusive algunos hasta van a recordar sus cumpleaños, que era una vez por año el momento donde se reunía casi todas las vertientes del peronismo para ir a saludar a Cafiero y hablar un poco de algunas cuestiones que pasaron y escuchar el anecdotario de este hombre que era interminable sin ninguna duda. Te llamamos para que vengas volando, Guille, te agradecemos mucho por tu tiempo. Muchísimas gracias y hasta el miércoles, por supuesto, para seguir reflexionando sobre estos temas y sobre estos personajes que nos sirven para pensar en el presente y sobre todo para construir hacia el futuro.